Capítulo 211. El mundo de los titanes. Así que incluso los robots podrían ser estúpidos. Qin Hue puso los ojos en blanco sin palabras. Por última vez, ¿qué están haciendo aquí? Preguntó Lon Zen nuevamente. En realidad no estaba interesado en absoluto en el llamado mundo titán. Sin embargo, Lon Zen tuvo que ser cauteloso después de todo lo que sucedió. Después de todo, el acorazado comenzó a atacar inmediatamente después de aparecer de la nada. Afortunadamente, la otra parte era solo una forma de vida mecánica y no era demasiado peligrosa, por lo que Lon Zen estaba relativamente relajado. Jeje, nunca traicionaré al mundo titán, repitió el mecha dorado. Para ser honesto, Lon Zen se sintió realmente impotente ante una forma de vida tan mecánica. Después de todo, el mecha dorado no tenía un alma de esencia. Si se negaba a decírselo, Lon Zen no podía hacer nada. Dado que ese es el caso. Qin Hue, que había planeado irse, de repente sonrió y dijo: entonces capturaremos todas las formas de vida mecánicas sobrevivientes en este acorazado y les preguntaremos una por una. Lo mejor es que puedan ver con sus propios ojos cómo destruyen a su líder. En este punto, Qin Hue miró el mecha dorado. En este momento, en este acorazado, el mecha dorado era sin duda el más fuerte. Si esas máquinas de bajo nivel vieran que el mecha dorado estaba siendo destruido, definitivamente darían información por miedo. Eso es verdad. Lon Zen se quedó atónito por un momento antes de darse cuenta. Aunque estas formas de vida mecánicas no tenían almas de esencia y no podían ser examinadas, aún podían sentir dolor y miedo. Mientras Qin Hue y Lon Zen comprendieran esta debilidad, les resultaría muy fácil averiguar más sobre el mundo titánico y el propósito de su visita. Fue solo un poco problemático. Sin embargo, no les quedaba otra opción. Solo les quedaba intentarlo. Por lo tanto, no mucho después, Lon Zen agarró a todos los mechas del acorazado y les hizo las mismas preguntas. N/O/B/B/JN.C/OM. Estos mechas miraron a sus compañeros y luego al mecha dorado que estaba no muy lejos. Aunque sus expresiones no cambiaron, no se atrevieron a hablar. Claramente, aunque solo quedaba la mitad del cuerpo del mecha dorado, todavía tenían mucho miedo. Lon Zen no se sorprendió, como si ya hubiera esperado esto. Sonrió y se acercó al mecha dorado. ¿Todavía no estás dispuesto a decírmelo? HMPH, despreciable criatura de bajo nivel, no me someteré. Antes de que el mecha dorado pudiera terminar su oración, el piso de metal debajo del mecha dorado colapsó de repente. Entonces, un objeto esférico lo envolvió de repente y salió expulsado instantáneamente del acorazado, volando hacia el vórtice espacial de arriba. ¿Crees que puedes escapar? Lon Zen se burló. Con un movimiento de su mano, el objeto esférico que estaba a punto de volar hacia el vórtice espacial desapareció de repente de su lugar original y regresó al acorazado. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El mecha dorado quedó atónito al instante cuando su momento de gloria se vio interrumpido. Estaba lleno de interrogantes y pensó que estaba alucinando. Todos estaban desconcertados. ¿No se escapó en la cápsula de escape? Si estás dispuesta a decírmelo ahora, tal vez pueda considerar perdonarte la vida, dijo Lon Zen con calma. Si no fuera por el hecho de que el mecha dorado claramente tenía un estatus superior y sabía más, Lon Zen lo habría destruido hace mucho tiempo. Al oír esto, el mecha dorado finalmente recuperó el sentido. Dudó por un momento antes de decir con firmeza: no. Rotura. Lon Zen finalmente perdió la paciencia. Con un corte de su dedo, cortó directamente la cabeza del mecha dorado. Bofetada. Después de que la cabeza del mecha dorado cayera al suelo y rodara unas cuantas veces, dijo intermitentemente: no, no me mates, te lo contaré todo. Después de decir esto, la luz en los ojos del mecha dorado desapareció gradualmente hasta extinguirse por completo. Lon Zen. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Estás bromeando? ¿Por qué no terminaste la frase? Si lo hubieras hecho, no te habría entendido mal. Si el mecha dorado todavía estuviera vivo, definitivamente respondería entre lágrimas. Si tan solo me dejaras terminar. Capitán. Los otros mechas se escondieron en un rincón, temblando de miedo. Ejem. Después de toser torpemente, Lon Zen se dio la vuelta y dijo: ¿aún se puede salvar? Los mechas se miraron y negaron con la cabeza. En ese momento, un mecha reunió coraje y se puso de pie. Puedo contarte sobre el mundo titán. Número 6, traidor. Gritó otro mecha enojado y estaba a punto de abalanzarse sobre él cuando fue destruido por el dedo de Lon Zen. ¿Alguien más quiere intervenir? Dijo Lon Zen con indiferencia.
Después de presenciar con sus propios ojos la destrucción del capitán y su compañero, los mechas restantes no se atrevieron a saltar y buscar la muerte. Algunos de ellos incluso querían colarse en la fila y contarle a Lon Zen sobre el mundo titán primero. Luego, los dos comprendieron rápidamente lo que estaba pasando basándose en lo que les dijo el mecha. Resultó que el mundo titán era un mundo muy grande con 4 razas mecánicas principales. Eran la raza mecha, la raza máquina bestia, la raza máquina portadora y la raza máquina rey. Entre ellos, la raza del rey máquina era la más fuerte y gobernaba el mundo titán. Las otras 3 razas mecánicas eran subordinadas a la raza del rey máquina y estaban a su disposición. Esta vez, habían recibido la orden de los líderes de la raza del rey máquina de pilotear la nave de guerra hacia otros mundos para recolectar los genes de seres vivos poderosos. Por eso habían venido aquí. En cuanto a por qué tenían que recolectar los genes de seres vivos poderosos, estos mechas no lo sabían. En cuanto al mecha dorado que Lon Zen había matado hace un momento, era uno de los 3 grandes líderes de su raza mecha. Al oír esto, Lon Zen suspiró aliviado. Incluso los 3 líderes eran basura, así que ¿qué tan fuertes podían ser las otras máquinas? No representaban ninguna amenaza. Yo ya te he dicho todo lo que sé. Sí, para que puedas morir en paz, dijo Lon Zen con total naturalidad. ¡No! Estallido. Una terrible tormenta de energía espiritual se desató y se extendió capa por capa. El acorazado no pudo soportar esta energía y explotó con un estruendo, convirtiéndose en una bola de fuego que cayó del cielo. Cuando aterrizó en el suelo, no quedó nada. El vórtice espacial en el cielo se cerró lentamente y desapareció. A lo lejos, Qin Hue y Lon Zen aparecieron silenciosamente con las manos detrás de la espalda. Hermano Qin, tú fuiste quien me salvó en el mundo del infierno la última vez. Déjame este asunto a mí, dijo Lon Zen con confianza. Qin Hue. De hecho, ninguno de los dos tomó en serio al mundo titán ni a sus expertos porque eran demasiado débiles y no valía la pena pelear por ellos. Por cierto, hermano Qin, ¿todavía no me has dicho dónde has estado estos últimos días?, preguntó Lon Zen como si recordara algo. Mundo Asura. ¿Qué? Lon Zen se quedó boquiabierto, pensando que había escuchado mal. ¿Es ese mundo Asura del que hablaste antes? Sí. Asintiendo con la cabeza, Qin Hue reflexionó por un momento antes de contarle a Lon Zen sobre su experiencia de los últimos días. Al principio, Lon Zen no pudo evitar reírse. Después de todo, el incidente en el reino de los profundos misterios fue realmente divertido. Pero a medida que Qin Hue continuaba contando su historia, Lon Zen se quedó cada vez más sorprendido. Al final, casi se quedó atónito en el acto. El mundo Asura por el que había estado preocupado durante tanto tiempo en realidad fue destruido por Qin Hue así como así. En otras palabras, ¿viniste directamente del mundo Asura? Lon Zen estaba estupefacto. Sí, si no fuera por ese Luo Chang'e, no creo que hubiera encontrado el mundo central espiritual tan rápido. Capítulo 212. Bai Ye, sorprendido. Después de despedirse de Lon Zen, Qin Hue regresó impaciente a la Tierra del Sur. Sin embargo, para estar seguro, Qin Hue instaló deliberadamente una barrera fuera del mundo central espiritual para evitar que el mundo titán usara armas a gran escala para atacar desde lejos cuando descendiera nuevamente. Aunque la fuerza del mundo titánico por sí sola era muy inferior a la del mundo central espiritual, era difícil garantizar que no tuvieran armas capaces de destruir planetas. Siempre era mejor ser cauteloso. En cuanto al resto, con Lon Zen vigilando, Qin Hue no necesitaba preocuparse en absoluto. Después de todo, con el cultivo de la 4ª etapa de la etapa del gran vacío de Lon Zen, destruir a los expertos del mundo titánico sería tan fácil como mover su mano. Todo dependía de si los expertos del mundo titán continuarían enviándose a la muerte. En ese momento, los que estaban más atónitos eran los habitantes de Ciudad Sol Negro y los expertos de la Tierra Occidental. Esto se debió a que hasta el final de todo el incidente, aún no habían descubierto qué estaba sucediendo. Por un momento no pudieron avanzar ni retroceder, solo podían quedarse donde estaban y observar. Tierra del Sur, montaña Xuanyi. El espacio se distorsionó levemente cuando Qin Hue apareció y miró hacia la secta de la montaña Xuanyi, suspirando de emoción. Estrictamente hablando, Qin Hue no había abandonado la secta de la montaña Xuanyi por mucho tiempo esta vez. Solo habían pasado 5 o 6 días, pero era lo más lejos que había estado de su hogar. Si no fuera por el hecho de que el mundo Asura acababa de invadir el reino de los misterios profundos, probablemente tomaría al menos un mes o 2 para que regresara. Además, Lon Zen también le contó a Qin Hue lo que había hecho en su ausencia.
Le contó a Qin Hue cómo había enviado expertos para proteger en secreto la secta de la montaña Xuanyi y también había advertido a todas las facciones poderosas de la Tierra del Sur que no se metieran con la secta de la montaña Xuanyi. En otras palabras, nadie en la Tierra del Sur se atrevería a ofender a la secta de la montaña Xuanyi ahora. Qin Hue se quedó sin palabras. De hecho, con dos expertos de la etapa suprema supervisando la secta, la fuerza y el estatus de la secta de la montaña Xuanyi eran casi superados solo por la secta Brisa del Trueno. Entre ellos, Muziki estaba incluso en la cima de la etapa suprema y era muy superior a los 6 grandes clanes. Mientras las 3 sectas principales no tomaran medidas, la secta de la montaña Xuanyi básicamente no estaría en peligro. Además, la secta de la montaña Xuanyi siempre se había mantenido al margen de los asuntos mundanos. ¿Quién se molestaría en pelear con ellos? Además, el propio Qin Hue también había dejado su encarnación de la etapa de gran sabio en la Tierra del Sur, donde había estado ocupado siguiendo a Zhang Hichen. Si la secta de la montaña Xuanyi estuviera realmente en peligro, su encarnación definitivamente llegaría para ayudar lo antes posible. Al pensar en esto, Qin Hue de repente se dio una palmada en la cabeza. Maldita sea, ¿cómo pudo haberse olvidado de su encarnación? Uno tenía que saber que su sentido espiritual estaba conectado a su encarnación. Podía sentirlo sin importar cuán lejos estuviera. Con su encarnación, podría viajar fácilmente a través del vacío infinito con un pensamiento y regresar al mundo central espiritual. No habría tenido que pasar por tantos problemas. Desafortunadamente, Qin Hue realmente se había olvidado de su encarnación. Afortunadamente, no se demoró demasiado e incluso resolvió el peligro oculto del mundo Asura. Al final, todo salió bien. N/O/B/B/B/M.C/OM. Para las tierras del sur, estos últimos 6 meses seguramente quedarán registrados en los libros de historia. El primer gran acontecimiento que ocurrió fue la destrucción del clan Wei tras la desaparición de un superior. Inmediatamente después, el clan Demonio Púrpura hizo su regreso. El patriarca Brisa del Trueno murió y la secta Brisa del Trueno cayó de las filas de las 4 sectas principales. Luego, inexplicablemente, la secta de la montaña Xuanyi ascendió al poder. De ser una pequeña facción fronteriza, se convirtieron en gobernantes absolutos de toda la región. Si no fuera por el hecho de que la verdad estaba frente a ellos, nadie lo habría creído. Hola. Suspirando, Qin Hue sacó una olla de vino espiritual y aterrizó lentamente en la cima de la secta de la montaña Xuanyi, antes de caminar hacia el salón principal. Ahora que finalmente había regresado, naturalmente tenía que encontrarse primero con Baile. Lo que valía la pena mencionar era que la actual secta de la montaña Xuanyi estaba claramente mucho más animada que antes. Especialmente después de la destrucción de la secta Puerta Estelar, las facciones del Dao marcial en esta área solo podían buscar la protección de la secta de la montaña Xuanyi. Por lo tanto, grandes cantidades de recursos de cultivo se enviaban de vez en cuando como tributos. Sin embargo, desde el incidente con el clan Yu, Bai Yi rara vez había aceptado los tributos de esas facciones del Dao marcial. En cualquier caso, los recursos de cultivo que Qin Hue le dio ya eran suficientes para que la secta de la montaña Xuanyi los usara durante más de 1000 años, o incluso más. No quería dejar que la secta de la montaña Xuanyi se convirtiera en una existencia diabólica a los ojos de la gente común por el bien de esos recursos de cultivo. ¿Cuándo lo ampliaron? Qin Hue se sorprendió un poco al descubrir que el salón principal era mucho más amplio y hermoso que antes. Pase lo que pase, la secta de la montaña Xuanyi ahora era considerada una facción respetable en la Tierra del Sur. Por supuesto, ya no podía mantener su apariencia descuidada anterior. Por lo tanto, bajo las órdenes de Bai Yi, todos los edificios se ampliaron sin restricciones, luciendo incomparablemente imponentes. De hecho, Qin Hue sabía muy bien que la secta de la montaña Xuanyi se alzaría tarde o temprano. Incluso sin él, con el talento de cultivo de Bai Yi, Qin Hue sabía que podría alcanzar la etapa legendaria en su vida. Además, Bai Yi ahora estaba cultivando con técnicas de cultivo de alto nivel. Después de entrar en el salón principal, lo primero que llamó la atención de Qin Hue fueron 2 filas de pilares de jade blanco tallados con dragones. Parecían reales y emitían una luz brillante. Qin Hue vio inmediatamente a Bai Yi sentado con las piernas cruzadas al final de su campo de visión, leyendo un libro. En el momento en que Qin Hue vio a Bai Yi también miró hacia arriba inconscientemente. ¿Hermano menor? Bai Yi se quedó atónito por un momento antes de que sus ojos se abrieran con agradable sorpresa. Silbido. En el momento siguiente, Bai Yi se abalanzó y dijo emocionado. Hermano menor. Estallido.
Pronto, Bai Ye voló hacia atrás a una velocidad aún más rápida y se estrelló contra la pared detrás de él. Bai Ye. Qin Hue retrajo el puño, tomó un sorbo de vino espirituoso y dio un paso hacia las profundidades del salón. Se sentó y dijo: «Te dije que no me abrazaras». Bai Ye se apartó con fuerza de la pared, se frotó las manos y dijo torpemente: «Hermano menor, ¿dónde has estado estos últimos días? Ni siquiera me dijiste que te ibas». Estaba muy preocupado. Qin Hue no se molestó en repetir su historia, por lo que movió su dedo y transmitió directamente los recuerdos de los últimos días a la mente de Bai Ye. Después de un largo rato, los ojos de Bai Ye gradualmente recuperaron la claridad y su rostro se llenó de sorpresa. ¿Fuiste a otro mundo? Qin Hue. ¿No dijiste que estabas preocupado por mí? ¿Fue en eso en lo que te concentraste? Sin embargo, ni siquiera los expertos del gran escenario del vacío son rivales para ti. Eres demasiado poderoso. Jajaja, parece que mis preocupaciones eran innecesarias. Bai Ye sonrió. Qin Hue. Por alguna razón, de repente quiso golpear a Bai Ye nuevamente. Espera, ¿gran escenario del vacío? Como si se diera cuenta de algo, la expresión de Bai Ye cambió drásticamente. ¿En realidad hay seres más fuertes que los expertos del gran escenario del sabio en este mundo? En el pasado, Bai Ye solo sabía que Qin Hue era muy poderoso, pero no sabía exactamente qué tan poderoso era. De lo contrario, no habría estado tan preocupado cuando le pidió a Qin Hue que se ocupara de los expertos de la raza del espíritu púrpura. Solo ahora Bai Ye entendió cuán poderoso era realmente Qin Hue. A pesar de que habían estado juntos durante 10 años, Bai Ye todavía lo encontraba absurdo. Si no hay nada más, volveré a dormir primero. Estirándose perezosamente, Qin Hue dijo con indiferencia. Después de varios días de ajetreo y peleas, Qin Hue solo quería descansar, dormir bien y luego comer algo. No tenía ningún interés en seguir charlando con Bai Ye aquí. Adelante. Después de recuperarse de su sorpresa, Bai Ye asintió repetidamente. Qin Hue no se sorprendió por la reacción de Bai Ye. Cuando Bai Ye supo que Qin Hue había llegado al escenario del cielo, también tenía la misma expresión. Pero al final, se olvidó por completo de eso en unos días y continuó con su vida. Hubo varias situaciones similares a esta, por lo que Qin Hue ya estaba acostumbrado. Después de regresar al acantilado, Qin Hue respiró profundamente y sintió que su cuerpo y su mente se relajaban. No debería haber más problemas esta vez, ¿verdad? Capítulo 213. Aún más invencible. Rugido. Rugido. Justo cuando Qin Hue suspiraba, una figura negra repentinamente se precipitó hacia él y lo golpeó como una bala de cañón. Estallido. El cuerpo de Qin Hue sintió un peso sobre él y sus pies inmediatamente se hundieron en el suelo, dejando 2 huellas. Rugido. La otra parte se frotó ferozmente contra Qin Hue, moviendo la cola salvajemente. Aparte de Lusky, ¿quién más podría ser? Un abrazo tan entusiasta podría haber roto 10 costillas de un experto en Art Stage. Maestro, has vuelto. El Lusky estiró la lengua y dijo alegremente. Qin Hue no dijo nada, agarró directamente la gruesa extremidad delantera de Lusky y la arrojó sobre su hombro. Estallido. El suelo tembló y entonces resonaron los gritos de Lusky. No me vuelvas a abrazar. Qin Hue se sacudió las manos y dijo con indiferencia. Rugido, lo entiendo, maestro. El Lusky asintió repetidamente. Se sintió ofendido y quiso llorar, pero no tenía lágrimas para derramar. Maestro. En este momento, Yun Shi también voló desde lejos y se abalanzó directamente sobre los brazos de Qin Hue, frotándose ferozmente contra él. Maestro, ¿a dónde fuiste? Te extraño mucho. Yun Shi levantó la cabeza y sus ojos estaban nublados por las lágrimas, lo que provocó que los demás no pudieran evitar querer sentir lástima por ella. Al presenciar esta escena, el Lusky se burló en su corazón y estaba esperando que ella fuera golpeada como él. Pensando así, el Lusky inmediatamente se levantó del suelo y estaba listo para regodearse, preparándose para presenciar el miserable estado de Yun Shi para sentirse mejor. Sin embargo, después de esperar casi 5 minutos, Qin Hue no hizo ningún movimiento. Incluso frotó a Yun Shi con cariño, con el rostro lleno de sonrisas. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Qin Hue estaba desconcertado. Recordó claramente que Qin Hue dijo que no estaba permitido abrazar. En este punto, ¿cómo podría el Lusky no entender que Qin Hue claramente lo estaba apuntando, no, despreciándolo? El Lusky se preguntó si esto era el infierno y si las cosas podían empeorar. El Lusky se preguntó cómo podría complacer a Qin Hue mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¡Qué barbaridad!
Un momento después, en el acantilado de la secta de la montaña Xuanyi, Qin Hue se sentó junto a la piedra azul, tomó un trozo de carne de bestia asada y se lo metió en la boca, comiéndolo en grandes bocados. Yun Shi se sentó en el hombro de Qin Hue y abrazó la carne de la bestia que era incluso más grande que ella. La mordisqueó hasta que sus labios se volvieron aceitosos y estaba extremadamente feliz. No muy lejos de allí, el husky también tuvo mucha suerte de haber conseguido un trozo de carne de animal. Lo devoró sin importarle la diferencia de trato. Deseó poder meterse el hueso entero en la boca. Frente a ellos, una bestia demoníaca de varios metros de tamaño ya había sido asada y desmembrada, emitiendo una fragancia tentadora. Esta bestia demoníaca fue capturada por Qin Hue en el último minuto desde otro lugar. Ya había alcanzado el nivel celestial y fue de gran ayuda para el cultivo de Yun Shi y el husky. En cuanto a Qin Hue, solo estaba comiendo porque pensó que la carne de la bestia estaba deliciosa. Después de comer y beber hasta saciarse, Qin Hue se puso de pie y dijo: «Está bien, me voy a dormir». Después de decir esto, Qin Hue se estiró perezosamente y se dio la vuelta para regresar al patio. Después de la lección de la última vez, el husky ya no se atrevió a atacar ningún edificio. De lo contrario, este patio habría sido demolido hace mucho tiempo. Es extraño, el maestro es tan poderoso. ¿Por qué necesita dormir todavía? Al ver a Qin Hue entrar al patio, el husky quedó bastante desconcertado. En circunstancias normales, un cultivador de la etapa tierra podía depender de la absorción de energía espiritual para mantener la circulación de su cuerpo. No necesitaba comer ni descansar. A menos que la comida estuviera hecha con ingredientes especiales, como la carne de bestia demoníaca que estaban comiendo ahora. Qin Hue ya era muy poderoso y aún así comía y dormía todos los días. Era simplemente inconcebible. Con tu inteligencia, es difícil de entender. Yun Shi se secó la boca y dijo con seriedad: «El maestro está siguiendo un método de cultivo especial que le permite aumentar rápidamente su cultivo. Es extremadamente formidable». Veo. El husky se dio cuenta. No me extraña que el maestro sea tan poderoso. No, yo también tengo que intentarlo. Después de tomar una decisión, el husky se fue a dormir. Su lengua se estiró, luciendo incomparablemente cómica. Yun Shi. En realidad, Yun Shi no sabía por qué Qin Hue dormía. Solo estaba fingiendo ser profunda e inventando cosas con indiferencia. Inesperadamente, el husky cayó en la trampa. Así es, había sobreestimado completamente la inteligencia del husky. ¿Cómo se convirtió este en una bestia demoníaca del escenario celestial? Yun Shi estaba desconcertado. El tiempo transcurría mientras la luna caía y el sol salía por el este. Pronto amaneció y había llegado el segundo día. Qin Hue se despertó débilmente. En cuanto abrió los ojos, vio que había una espesa niebla fuera de la ventana en algún punto, cubriendo un área de 50 kilómetros. No podía ver nada a más de 10 metros de distancia. Lo extraño fue que había una gran cantidad de ki espiritual mezclado en la niebla, y todos se estaban reuniendo en una dirección. Como era de esperar, esta espesa niebla se condensó a partir del ki espiritual. Qin Hue levantó la vista y miró, descubriendo que el centro de la niebla era en realidad la residencia habitual de Baile. ¿Podría ser que el hermano mayor esté a punto de abrirse paso nuevamente? Qin Hue quedó atónito. Acababa de ver a Bai Yi ayer, y Bai Yi estaba solo en la etapa inicial de la etapa suprema. Dejando de lado el hecho de que sería imposible para él lograr un avance en un corto periodo de tiempo, incluso si lo hiciera, no causaría una conmoción tan grande. Bien. Qin Hue de repente pensó en Mu Ziki, la mujer que se había enamorado completamente de su hermano mayor a pesar de ser más fuerte. Qin Hue recordó que Mu Ziki parecía estar en la cima del escenario supremo. Si no hubiera sido Bai Yi quien se abrió paso, entonces solo podría haber sido ella. Solo abriéndose paso hasta la etapa legendaria se podría causar un fenómeno tan grande. ¿Pero no fue esto demasiado rápido? Había que saber que Mu Ziki era incluso más joven que Baile. Sin embargo, lo que Qin Hue no sabía era que la razón por la que Mu Ziki pudo abrirse paso tan rápido era en realidad debido al anillo de almacenamiento que Qin Hue le había dado a Baile. Había todo tipo de tesoros celestiales y recursos de cultivo en el interior. Fue gracias a una planta espiritual de 1000 años que Mu Ziki pudo alcanzar el siguiente techo tan rápido e intentar abrirse paso hacia la etapa legendaria. Una vez que tuviera éxito, la secta de la montaña Xuanyi definitivamente sería promovida a las 4 sectas principales, llegando a estar a la par con la secta de los misterios arcaicos, la secta amarilla profunda y la secta de la espada.
Sin embargo, nadie en el mundo exterior sabía aún de la existencia de Muziki, por lo que cuando la noticia se difundiera, definitivamente causaría conmoción en la Tierra del Sur. En ese momento, la espesa niebla que se extendía en un radio de 50 kilómetros de repente se encogió y se extendió frenéticamente hacia el patio donde solía vivir Baile. El vasto ki espiritual incluso suprimió a todos los cultivadores de la secta de la montaña Xuanyi hasta el punto de que no podían respirar. ¿Qué está sucediendo? No lo sé. Creo que alguien se está abriendo paso. ¿Podría ser el maestro de la secta? No puede ser. Solo han pasado unos meses desde que el maestro de secta avanzó al nivel supremo. Muchos altos mandos de la secta de la montaña Xuanyi discutieron animadamente y estaban llenos de dudas. Creo que la esposa del maestro de la secta está avanzando a la etapa legendaria. El primer anciano Wang Quan, que había estado en silencio todo este tiempo, de repente habló. ¿Qué? Todos quedaron en shock y mostraron expresiones de incredulidad. Para estos superiores de la secta de la montaña Xuanyi, los cultivadores de la etapa celestial ya eran considerados existencias extremadamente poderosas, y mucho menos expertos de la etapa suprema. Después de todo, hace medio año, solo había 2 expertos del escenario celestial en la secta de la montaña Xuanyi. Ahora, les decían que alguien estaba abriéndose paso hacia la etapa legendaria. Además, ni siquiera era su maestro de secta, sino su esposa. ¿Había un error? Hermano mayor, ¿qué pasa? Después de percibir la anomalía, Qin Hue se apresuró a bajar del acantilado para asegurarse de que no hubiera ningún accidente. Sin embargo, en su camino, vio a Bai Ye sentado afuera del patio con el ceño fruncido y preocupado, como si le debieran dinero y no pudiera cobrar su deuda. Tu cuñada está a punto de abrirse paso, suspiró Bai Ye. Lo sé n/o/bel/b/in.c/om. Qin Hue asintió. ¿No era esto algo por lo que estar feliz? No podré vencerla en el futuro. Entonces ¿eso es lo que te preocupa? Capítulo 214. Conmoción en las tierras del sur retumbar. La montaña Xuanyi se sacudió violentamente. La espesa niebla que llenaba el cielo comenzó a arremolinarse a una velocidad visible a simple vista, invadiendo el patio donde vivía Baile. Al mismo tiempo, se elevó un aura indescriptiblemente poderosa. En un instante, circuló una luz multicolor y aparecieron signos auspiciosos. Todos los cultivadores presentes quedaron estupefactos al contemplar el fenómeno. Por un momento, no pudieron respirar. En cientos de años, esta debería ser la primera vez que un fenómeno tan impactante aparecía en la secta de la montaña Xuanyi. En el continente central, los expertos de la etapa legendaria podrían no ser considerados muy importantes, pero en las tierras del sur, eran las existencias más importantes. Incluso si fuera una facción extremadamente común, si tuviera un experto en la etapa legendaria manteniendo el fuerte, aún podría estar clasificado a la par con las 3 sectas principales. No era una exageración decir que un experto en el escenario legendario era suficiente para cambiar toda la situación en las tierras del sur. Por ejemplo, la pérdida del patriarca Brisa del Trueno en la secta Brisa del Trueno fue suficiente para provocar su caída de las 4 sectas principales. Otro ejemplo fue la secta de los misterios arcaicos. La razón por la que se ubicaron en la cima de las 4 sectas principales fue porque Tianjizi rara vez era igualado por alguien en la etapa legendaria y técnicamente era la persona más fuerte en la Tierra del Sur. En resumen, si Muziki logra abrirse paso con éxito, entonces la secta de la montaña Xuanyi reemplazaría directamente a la secta Brisa del Trueno y se convertiría en la nueva secta 4 principal. Hola. Suspirando, Bai Ye se sintió extremadamente en conflicto. Casi podía imaginar su trágico destino en el futuro. Él ya estaba luchando por luchar contra ella y ahora, todas las esperanzas de derrotarla se habían desvanecido. Además, a juzgar por la situación, probablemente sería muy difícil para él superar a Muziki en su vida. Fue una situación difícil. Ante esto, Qin Hue naturalmente tenía una actitud de regodeo. Qin Hue pensó que era bien merecido ya que Bai Ye había coqueteado con tantas mujeres sin pensar en las consecuencias. Justo cuando Bai Ye se sentía deprimido, el fenómeno de arriba cambió de repente. Entonces, una luz blanca se disparó hacia el cielo, creando una vista magnífica. En medio de la luz blanca, la figura de Muziki era apenas perceptible. Era como una diosa que descendía al mundo mortal, de una belleza incomparable. Al ver esto, todos inmediatamente contuvieron la respiración y observaron en silencio. Para los cultivadores por debajo del nivel celestial, poder presenciar personalmente a un experto del nivel supremo abrirse paso hasta el nivel legendario no era diferente a un encuentro fortuito.
Si tenían suerte, podrían llegar a comprender algo y usarlo para abrirse paso. Por lo tanto, algunos superiores de la secta de la montaña Xuanyi se sentaron con las piernas cruzadas y entraron en un estado de cultivo. Incluso el primer anciano, Wang Quan, reveló una expresión pensativa, aparentemente habiendo entendido algo. Hermano. Después de un período de tiempo desconocido, el fenómeno finalmente se disipó, dejando a Muziki flotando en el aire. Su aura era profunda e insondable. Todos se miraron unos a otros sin saber si lo había logrado. La conmoción aquí ya había atraído la atención de las otras facciones, incluidos los espías colocados por los 6 grandes clanes. Aunque no sabían quién era Muziki, sus corazones estaban en sus gargantas mientras esperaban que continuara. Lo logró, dijo Qin Jue con indiferencia. En realidad, Bai Ye estuvo feliz por un momento antes de que su rostro comenzara a decaer, luciendo incomparablemente cómico. Llevo medio día sentado aquí mirando. Estoy muy cansado. Me voy a volver a dormir. Qin Jue no le dijo nada más a Bai Ye. En cambio, se estiró perezosamente y caminó somnoliento hacia el acantilado. Dado que Muziki ya había logrado abrirse paso con éxito, entonces no tenía nada que hacer aquí. En el cielo, Muziki abrió de repente los ojos y lanzó 2 luces divinas que se extendieron por cientos de metros. Liberó su aura sin contenerse y se extendió capa por capa, como si no tuviera fin. ¡Qué presión espiritual tan poderosa! N/O/B/B/Indot C/Om. La expresión de Bai Ye cambió ligeramente, volviéndose aún más fea. Si incluso Bai Ye era así, entonces ¿cómo reaccionarían los superiores de la secta de la montaña Xuanyi? Algunos con menor cultivo no pudieron soportar la presión y cayeron de rodillas, casi chorreando sangre. Afortunadamente, Muziki retrajo su aura a tiempo. De lo contrario, solo la presión habría causado que la actual secta de la montaña Xuanyi sufriera muchas bajas. Mañana, el nombre de nuestra secta de la montaña Xuanyi conmocionará a toda la Tierra del Sur. El primer anciano se acarició la larga barba y suspiró con emoción. Ahora, finalmente se dio cuenta de la brecha que lo separaba de Bai Ye. Además de no ser tan talentoso o desvergonzado como Bai Ye, también estaba el hecho de que no era bueno coqueteando como Bai Ye. ¿Cómo se suponía que iba a competir con alguien que tenía como esposa a una experta en el Legendary Stage? No fue solo el primer anciano quien pensó de esta manera. Todos los altos mandos de la secta de la montaña Xuanyi entendieron que la secta de la montaña Xuanyi realmente iba a ascender esta vez. Aunque la base actual de la secta de la montaña Xuanyi no podía compararse con la secta Brisa del Trueno o incluso con los 6 grandes clanes, esto ya no era un problema ahora que Muziki había avanzado a la etapa legendaria. Mientras la noticia se difundiera, la secta de la montaña Xuanyi definitivamente reemplazaría a la secta Brisa del Trueno y se convertiría en la nueva 4ª secta principal. Fue como cuando Lon Zen estableció la Tierra Sagrada Inmortal y la convirtió en una de las 8 grandes tierras sagradas, confiando solo en su propia fuerza. En cuanto a la base, con un experto en la etapa legendaria manteniendo la fortaleza, la secta inevitablemente la acumularía. Lo más importante es que Muziki era muy joven. Incluso el actual hermano mayor de la secta amarilla profunda, Shen Ziwen, quien fue reconocido públicamente como el líder de la generación más joven en la Tierra del Sur, no pudo avanzar a la etapa legendaria antes de alcanzar su edad. Por la noche, las estrellas deslumbraban y colgaban en el horizonte como seda. En ese momento, la secta de la montaña Xuanyi estaba muy iluminada y muy animada. Todos estaban celebrando el avance exitoso de Muziki. Al mismo tiempo, fuera de la secta de la montaña Xuanyi, un cultivador se escondía entre los arbustos. Sacó una tablilla espiritual y murmuró para sí mismo. Descubrí en secreto que hay un experto en la etapa legendaria en la secta de la montaña Xuanyi. Después de hacer esto, el cultivador corrió inmediatamente sin dudarlo, temeroso de ser descubierto. Situaciones similares siguieron ocurriendo en otros lugares. En pocas horas, casi la mitad de la Tierra del Sur descubrió que había un experto de la etapa legendaria en la secta de la montaña Xuanyi. De hecho, Qin Jue había notado a estos cultivadores ocultos desde hacía mucho tiempo, pero decidió no intervenir. En cualquier caso, no fue algo malo. Cuando se difundió la noticia, todo el sur se puso alborotado. Es impactante. Una facción remota tiene un experto en el escenario legendario defendiendo el fuerte. Hoy al amanecer se produjo un fenómeno natural. Se sospecha que alguien logró llegar al escenario legendario. Secta de la montaña Xuanyi, una secta misteriosa. No mucho después, aparecieron varios títulos en SpiritNet, ocupando todos los foros y convirtiéndose en un tema candente. Había 2 palabras clave.
Secta de la montaña Xuanyi, etapa legendaria. En conclusión, había un experto en la etapa legendaria en la secta de la montaña Xuanyi. ¿En serio? ¿Cómo es que nunca había oído hablar de la secta de la montaña Xuanyi? Preguntó alguien. Es una facción ubicada en el área alrededor de Brilliance City. Hace algún tiempo, el maestro de la secta acababa de ingresar al escenario supremo. Ah, ya lo recuerdo. ¿El maestro de secta volvió a abrirse paso? No estoy seguro, pero no creo que sean la misma persona. Estuve cerca de la secta de la montaña Xuanyi y lo vi con mis propios ojos. Era una mujer. ¿Qué? Habían pasado más de 100 años desde que alguien había logrado llegar a la etapa legendaria en las tierras del sur. Después de la guerra del campo de las llanuras, incluso habían perdido a un experto en la etapa legendaria. Por lo tanto, cuando apareció un tema relacionado con los expertos del Legendary Stage, se podía imaginar lo impactante que era. Esto fue especialmente cierto para las 3 sectas principales y los 6 grandes clanes. Casi de inmediato enviaron expertos a la secta de la montaña Xuanyi para confirmarlo. Después de todo, si fuera cierto, independientemente de si se tratara de las 3 sectas principales o de los 6 grandes clanes, tendrían que reconsiderar cómo deberían tratar con esta facción remota que repentinamente había subido al poder. Capítulo 215. Promoción a las 4 sectas principales. Traductor. Atlas Studios. Editor. Atlas Studios. Después de la confirmación repetida por parte de las 3 sectas principales y los 6 grandes clanes, finalmente concluyeron que efectivamente había un experto en la etapa legendaria en la secta de la montaña Xuanyi que acababa de abrirse paso. Desde que la secta de la montaña Xuanyi se había convertido en la facción más poderosa en las cercanías de la ciudad brillante, había cada vez más cultivadores en esa área. El área se había vuelto extremadamente próspera, por lo que había bastantes cultivadores que habían visto el fenómeno. Incluso si los 6 grandes clanes no colocaran ningún espía, este asunto quedaría rápidamente expuesto en SpiritNet. Si alguien hubiera dicho hace medio año que la secta de la montaña Xuanyi podía rivalizar con las 3 sectas principales, lo habrían tratado como idiota. Después de todo, hace medio año, la secta de la montaña Xuanyi todavía era una pequeña facción desconocida con solo 2 expertos del escenario celestial. Sin mencionar las 4 sectas principales, incluso los 7 grandes clanes podrían haber destruido casualmente la secta de la montaña Xuanyi. Sin embargo, ahora, no solo la secta de la montaña Xuanyi tenía un experto en la etapa suprema, sino que también tenía un experto en la etapa legendaria. Cuando recibieron esta noticia, los patriarcas de los 6 grandes clanes simplemente no podían creer lo que oían. Habían ocupado la Tierra del Sur durante más de 1000 años y tenían el control de una gran cantidad de recursos de cultivo. Sus estatus eran altos, pero nunca pudieron producir ningún experto en la etapa legendaria. Por lo tanto, se podía ver lo difícil que era ingresar a la etapa legendaria. De lo contrario, la secta Brisa del Trueno no habría caído de las filas de las 4 sectas principales. Al final, una pequeña facción remota produjo un experto en el escenario legendario. ¿Cómo se suponía que alguien así iba a enseñarle a Wu Ying? Como no conocían los antecedentes de Mufiki, lo primero que pensaron estos patriarcas fue que la secta de la montaña Xuanyi debió haber encontrado algunas ruinas antiguas o una gran oportunidad. Esta era la única forma de explicar por qué había tantos cultivadores de alto nivel en la secta de la montaña Xuanyi. Por lo tanto, simultáneamente tuvieron una idea: arrebatarle esta oportunidad a la secta de la montaña Xuanyi. Si la oportunidad realmente hubiera ayudado a una pequeña facción remota a surgir en un período de tiempo tan corto e incluso producir un experto en la etapa legendaria, no se volverían aún más poderosos después de haber obtenido esta oportunidad. No olvides que este era un mundo de cultivo. Matar y saquear eran casi una práctica común aquí. Aunque los 6 grandes clanes estaban dispuestos a enfrentarse a la raza demonio púrpura en la guerra del campo de llanura, eso no significaba que fueran buenas personas. Esto era evidente por la forma en que habían dividido Brilliance City. Sin embargo, rápidamente abandonaron esta idea. La secta de la montaña Xuanyi ahora tenía un experto de la etapa legendaria que defendía el fuerte. Incluso si los 6 grandes clanes se unieran, no serían rival para él. Entonces, ¿cómo se suponía que iban a aprovechar la oportunidad? Probablemente los golpearían hasta matarlos. En toda la Tierra del Sur, solo las 3 sectas principales tenían la fuerza para hacerlo. Sin embargo, con la fuerza y el estatus de las 3 sectas principales, no lo harían en absoluto. Al menos no en la superficie.
Además, algunos expertos misteriosos les habían advertido especialmente hace algún tiempo que no provocaran a la secta de la montaña Xuanyi. No querían cortejar a la muerte. Además, ya no era una cuestión de si atacarían o no a la secta de la montaña Xuanyi, sino de si la secta de la montaña Xuanyi los atacaría a ellos. Si la secta de la montaña Xuanyi quería tomar el control de Ciudad Brillantez en este momento, entonces los 6 grandes clanes no tendrían más remedio que retirarse. N/O/Bel/B/B/Jn.C/om. En la secta Misterios Arcaicos. ¿Es cierta la noticia? Preguntó Yekin solemnemente con las manos detrás de la espalda. Sí, absolutamente abajo. Un cultivador hizo una reverencia y dijo. Está bien, lo entiendo. Yekin asintió y el cultivador se retiró de inmediato. Un nuevo experto en el escenario legendario. Yekin entrecerró los ojos que parpadeaban con una luz extraña. Como actual maestro de la secta de los misterios arcaicos, además de su alto nivel de cultivo, Yekin también tenía 2 hijos extremadamente talentosos. Eran los gemelos que habían aparecido en el reino místico de Wuji. Sin embargo, cuando Shen Ziwen y Su Yan ingresaron al escenario supremo uno tras otro, el prestigio de los 2 famosos gemelos cayó drásticamente y ya no dominaron a la generación más joven de la Tierra del Sur como antes. Es una lástima que el patriarca esté en reclusión. De lo contrario, podría haberle preguntado. Yekin suspiró, sin saber cómo lidiar con este asunto. No era solo Yekin. Los maestros de secta de la secta amarilla profunda y la secta de la espada también estaban en un dilema. Aunque la secta de la montaña Xuanyi ya poseía la fuerza para convertirse en una de las 4 sectas principales, aún necesitaban ser reconocidos por las otras 3 sectas principales antes de poder convertirse oficialmente en la 4ª secta principal. También habían pasado por el mismo proceso para el clan Wei y la secta Brisa del Trueno. Sin embargo, ¿realmente iban a permitir que una facción pequeña y remota sin ninguna base se convirtiera en la nueva 4ª secta principal? Yekin recordó de repente al misterioso experto que le había advertido que no provocara a la secta de la montaña Xuanyi hace algún tiempo. La sensación que le dio la otra parte fue demasiado aterradora. Nunca le había contado a nadie sobre esto. ¿Podría ser que alguna facción de otro lugar estuviera apoyando a la secta de la montaña Xuanyi? En la sala de discusiones de la profunda secta amarilla, muchos altos mandos estaban discutiendo sobre la secta de la montaña Xuanyi cuando de repente una figura irrumpió. Pequeña Wenzi, ¿por qué entraste? El maestro de la secta profunda secta amarilla, Xu Xiao, se sorprendió un poco. Maestro, ancianos. Shen Ziwen ahuecó los puños y se inclinó antes de decir solemnemente. Espero que puedan estar de acuerdo y reconocer a la secta de la montaña Xuanyi como la nueva 4ª secta principal. Al oír esto, el maestro de la secta se quedó atónito y inconscientemente preguntó. ¿Por qué? Solo confía en mí, maestro. Shen Ziwen parecía serio. Le había prometido a Qin Hue antes, por lo que naturalmente no revelaría nada sobre Qin Hue, pero no había problema en andarse con rodeos. Esta era la primera vez que Xu Xiao veía a Shen Ziwen revelar una expresión tan seria, por lo que reflexionó un momento y asintió. Está bien, te creo. Maestro de la secta. Los otros ancianos se sorprendieron y estaban a punto de hablar cuando Xu Xiao agitó la mano y los interrumpió. Dejen de hablar. Ya tomé una decisión. Haremos lo que dice el pequeño Wenzi. ¿Qué? ¿Todos quieren desobedecer mis órdenes? Xu Xiao frunció el ceño. No me atrevería. Los ancianos sacudieron rápidamente la cabeza. Entonces piérdete. Sí. Gracias, maestro. Al ver a los ancianos marcharse, Shen Ziwen exhaló un suspiro de alivio. Puede que otros no lo sepan, pero él sabía qué tipo de existencia se escondía en la secta de la montaña Xuanyi. Aunque Shen Ziwen también estaba muy desconcertado sobre quién había avanzado a la etapa legendaria, no le importaba. Todo lo que necesitaba hacer era apoyarlos. Jajaja, eres mi único discípulo. ¿A quién le creería si no a ti? Xu Xiao se rió. De hecho, había algo que Xu Xiao no dijo. También había sido advertido por un misterioso experto antes. Además, Xu Xiao estaba seguro de que el misterioso experto era definitivamente más fuerte que él. Por lo tanto, Xu Xiao también había especulado que la secta de la montaña Xuanyi probablemente estaba apoyada por una facción importante. Además, Shen Ziwen parecía saber también cierta información privilegiada, entonces ¿por qué Xu Xiao dudaría? En cualquier caso, no había nada que perder al reconocer a la secta de la montaña Xuanyi como la nueva secta principal. Entonces, ¿por qué Xu Xiao no estaría de acuerdo?
15 minutos después, en SpiritNet, la cuenta oficial de la secta Amarilla Profunda publicó un anuncio que conmocionó a la Tierra del Sur. Básicamente significaba que habían reconocido a la secta de la montaña Xuanyi como la cuarta secta principal. Nadie esperaba que la secta Amarilla Profunda tomara su decisión tan rápidamente y reconociera directamente a la secta de la montaña Xuanyi como la cuarta secta principal. Una vez que se conoció esta noticia, inmediatamente causó un gran revuelo. Originalmente, todavía había gente que dudaba de la aparición de un experto de la etapa legendaria en la secta de la montaña Xuanyi, pero ahora estaban básicamente seguros. Al ver que la secta Amarilla Profunda había dado el primer paso, la secta de los misterios arcaicos y la secta de la espada inmediatamente siguieron su ejemplo y publicaron sus anuncios. Como resultado, la secta de la montaña Xuanyi se había convertido inexplicablemente en una de las 4 sectas principales de la Tierra del Sur. Capítulo 216. Felicitaciones desde todas partes. Traductor. Atlas Studios. Editor. Atlas Studios. De hecho, las 3 sectas principales y los 6 grandes clanes habían sido advertidos por los misteriosos expertos enviados por Lonzen. Por lo tanto, la decisión de la secta Amarilla Profunda de reconocer a la secta de la montaña Xuanyi también había facilitado las cosas para la secta de los misterios arcaicos y la secta de la espada. Después de todo, no había nadie que estuviera dispuesto a ofender a un experto del escenario legendario sin ningún motivo, especialmente porque era muy probable que existiera una facción poderosa que respaldara a este experto en el escenario legendario. Si eran descuidados, estarían condenados. Mientras la secta de la montaña Xuanyi no tuviera intención de convertirse en enemigos de ellos, todos podrían convertirse en buenos amigos. En el acantilado de la montaña Xuanyi. Cuando vio las noticias en SpiritNet, Qin Hue se quedó sin palabras. De hecho, ni Bai Yi ni Muziki tenían intención de convertirse en una de las 4 sectas principales. Como se mencionó anteriormente, la personalidad de Bai Yi era similar a la de Qin Hue. Aparte del refinamiento de píldoras y el cultivo, básicamente no hizo nada. De lo contrario, no se habría quedado tranquilo en el área después de avanzar al escenario supremo. Si no fuera por la personalidad de Bai Yi, los 6 grandes clanes no habrían podido apoderarse de Ciudad Brillante. En cuanto a Muziki, ella originalmente provenía de un clan oculto y no prestaba mucha atención al mundo exterior. Ahora que había obtenido lo que quería después de dejar el clan Mu para buscar a Bai Yi, ¿por qué se molestaría en preocuparse por esos títulos? En cualquier caso, la secta de la montaña Xuanyi había reemplazado a la secta Brisa del Trueno y se había convertido en la nueva cuarta secta principal. Las dudas iniciales de SpiritNet también se habían convertido en felicitaciones. Al principio, la gente tenía dudas porque no creían que un experto de la etapa legendaria apareciera de repente en un lugar como la secta de la montaña Xuanyi. Pero ahora, incluso las 3 sectas principales lo habían reconocido, entonces, ¿quién más se atrevía a decir algo? 2 días después, los 6 grandes clanes enviaron enviados a la secta de la montaña Xuanyi y anunciaron su retirada de esta zona. También entregaron la Ciudad Brillante. Noz, el, B/invertida. Esta decisión fue tomada por los 6 patriarcas después de muchas dudas. No se podía evitar. Si la secta de la montaña Xuanyi solo tuviera 1 o 2 expertos de la etapa suprema, podrían confiar en su propia base para actuar como si nada hubiera pasado y continuar en la Ciudad Brillante. Sin embargo, dado que la secta de la montaña Xuanyi ahora tenía un experto en la etapa legendaria, ya no podían quedarse allí sin hacer nada. Si no se iban a tiempo, ¿quién sabía qué sucedería? No querían correr el riesgo de ser atacados por la secta de la montaña Xuanyi. Había que saber que incluso si los 6 grandes clanes unieran fuerzas, aún no serían rival para un experto de la etapa legendaria. También podrían tener tacto y dejar una buena impresión. Tal vez la secta de la montaña Xuanyi les daría algunos beneficios en el futuro. Aunque Bai Yi no tenía ningún interés en Brilliance City, tampoco planeaba rechazar algo que le fue otorgado tan fácilmente. Brilliance City no solo era la ciudad más grande en un radio de 5.000 kilómetros, sino que su ubicación también era especial. Los cultivadores pasaban por allí a menudo. Controlar Ciudad Brillante era equivalente a controlar todas las facciones de Martial Dao en esta área. Como tal, el primer anciano, Wan Quan, representó rápidamente a la secta de la montaña Xuanyi y tomó el control de Ciudad Brillantez de los 6 grandes clanes. Con la secta de la montaña Xuanyi a sus espaldas, el primer anciano Wan Quan creyó que nadie se atrevería a hacerle las cosas difíciles. Además, Bai Yi le había pedido especialmente a Tam que acompañara y ayudara al primer anciano.
En cuanto a Qin Hue, había estado viviendo en el acantilado durante ese periodo. Todos los días, además de beber y cantar, dormía y ocasionalmente charlaba con Luo Weiwei. Sus días eran relajados y cómodos. Lo que vale la pena mencionar es que la velocidad de cultivo de Luo Weiwei se estaba volviendo cada vez más rápida. Además, también afirmó haber estado experimentando un sentimiento indescriptible recientemente, como si algo estuviera a punto de despertar en ella. Qin Hue no le prestó mucha atención a esto. Lo descartó como un cambio en su físico debido a que su linaje estuvo sellado por demasiado tiempo. En este día, el sol brillaba y el viento era suave. Qin Hue estaba durmiendo en el borde del acantilado cuando de repente sintió que alguien se acercaba. Abrió los ojos y descubrió que era Bai Ye. ¿Qué pasa? Estirándose perezosamente, Qin Hue dijo con indiferencia. En su impresión, Bai Ye solo vendría a buscarlo cuando se encontrara con algo que no pudiera manejar. Deberías saber que la secta de la montaña Xuanji ahora es parte de las 4 sectas principales, ¿verdad? Bai Ye se frotó las manos y se sentó junto a Qin Hue. Sí, lo sé muy bien. Qin Hue sacó una olla de vino espiritual y asintió levemente. En 2 días, vendrán los maestros de las 3 sectas principales. También lo harán los líderes de muchas otras facciones. Como vicemaestro honorario de la secta, ¿aparecerás? Indagó Bai Ye. ¿Cuál es su propósito al venir aquí? Qin Hue frunció el ceño. Dijeron que querían felicitar a Fiki por avanzar a la etapa legendaria. Qin Hue lo consideró innecesario. Está bien, lo entiendo. Después de reflexionar por un momento, Qin Hue comprendió rápidamente lo que estaba pasando. En lugar de decir que estaban allí para felicitar a Muziki por su avance, sería más apropiado decir que estaban allí para investigar la secta de la montaña Xuanji. Puede que esas facciones de bajo nivel no tengan ninguna idea, pero los maestros de secta de las 3 sectas principales definitivamente tenían motivos ocultos. Fue tal como sucedió después de su visita a la secta de la montaña Xuanji y al darse cuenta de la falta de fundamentos en la secta, los 6 grandes clanes no estaban dispuestos a dejar ir Ciudad Brillantez a pesar de que habían declarado su intención de abandonar esta área. Si no fuera por el hecho de que la fuerza del escenario legendario era demasiado grande, probablemente no habrían estado dispuestos a abandonar Brilliance City. Bai Ye quería que Qin Hue apareciera solo para evitar que ocurrieran accidentes. Sin embargo, lo que Bai Ye no sabía era que los maestros de las 3 sectas principales ya habían sido advertidos por un experto que probablemente era de una gran facción en el continente central. Después de eso, ¿cómo podrían atreverse a actuar precipitadamente? Como mucho, simplemente comprobarían si había fluctuaciones especiales de energía espiritual cercanas. Gracias, hermano menor. Bai Ye estaba muy contento. No esperaba que Qin Hue aceptara tan fácilmente. Sí, tengo que volver a dormir. Con eso, Qin Hue se acostó directamente sobre su espalda e ignoró a Bai Ye. Pasaron rápidamente 2 días. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el momento de que las distintas facciones visitaran la secta de la montaña Xuanji. Antes del amanecer, muchos artefactos espirituales de transporte aéreo ya habían comenzado a aparecer en el horizonte. Al principio, solo llegaron facciones de bajo nivel, pero a medida que pasaba el tiempo, las filas de las facciones que vinieron a felicitarlos crecieron cada vez más. Para entonces, los 6 grandes clanes también habían llegado. Afortunadamente, Bai Ye ya había hecho los preparativos. Había construido temporalmente un patio que se utilizaba para recibir a los invitados. Y era suficiente para acomodar a más de 1000 personas. Felicitaciones por el ascenso de la secta de la montaña Xuanji a las 4 sectas principales. Este es un regalo de felicitación de nuestro Valle del Abismo Oscuro. Este es nuestro regalo de felicitación de la Puerta Pan. Y... en un instante, la secta de la montaña Xuanji se volvió extremadamente animada. Muchos líderes de las facciones enviaron regalos de felicitación uno tras otro. Trataron a Bai Ye con tanto cariño que parecían sus hermanos. Su objetivo era muy obvio. Querían aferrarse a la secta de la montaña Xuanji y acercarse a ese experto de la etapa legendaria. Sin embargo, hasta ahora, nadie había visto a Muziki. De repente, 3 poderosas auras aparecieron en la distancia y rápidamente pasaron. Era como si más de 1000 kilogramos de peso hubieran caído del cielo. Son los 3 maestros de secta. Todos jadearon y pensaron al mismo tiempo. De hecho, muchos de los líderes presentes eran vasallos de las 3 sectas principales. No era exagerado decir que al menos la mitad de los cultivadores de alto nivel de la Tierra del Sur estaban reunidos aquí. Silbido. En el momento siguiente, aparecieron 3 figuras altas fuera de la secta de la montaña Xuanji.
Todas ellas tenían auras pesadas, profundas y vastas, y emitían una sensación incomparable. Aparte de los maestros de secta de las 3 sectas principales, ¿quién más podría ser? En ese momento, un aura también surgió desde dentro de la secta de la montaña Xuanyi. El dueño del aura miró a los 3 desde lejos y no era más débil que ellos 3. Capítulo 217. Modelo a seguir. En comparación con los 3 maestros de secta, el aura dentro de la secta de la montaña Xuanyi era mucho más femenina. Sin embargo, todavía era dura y no podía subestimarse. A medida que esta aura se elevaba, algunos cultivadores que todavía desconfiaban vieron sus dudas borradas. La secta de la montaña Xuanyi no solo tenía un experto en la etapa legendaria, sino que, por lo que parecía, este experto no era más débil que ninguno de los 3 maestros de secta. Todos quedaron atónitos. Sabían que con un experto como él al mando, nadie podría detener el ascenso de la secta de la montaña Xuanyi. Los 3 maestros de secta estaban igualmente conmocionados. Era necesario saber que ya habían entrado en la etapa legendaria durante más de 100 años y habían llegado a la fase intermedia o incluso tardía. Sin embargo, esta persona acababa de abrirse paso y ya tenía un aura tan poderosa. Era simplemente inconcebible. A menos que la otra parte fuera un supergenio. Solo algunos genios destacados podían superar con creces a sus pares cuando recién lograban abrirse camino. Los 3 maestros de secta también eran así antes de entrar en la etapa legendaria. La razón era muy simple. La etapa legendaria ya era su límite. Si podían volver a abrirse paso ahora dependía de la suerte. Y esta experta de la etapa legendaria de la secta de la montaña Xuanyi claramente tenía un potencial mayor. No era imposible para ella incluso alcanzar la etapa santa en el futuro. No es de extrañar que hubiera grandes facciones que apoyaran a la secta de la montaña Xuanyi en secreto. Un experto en el nivel santo era una presencia importante incluso en el continente central. Era una existencia que uno no podía permitirse provocar. Pensando así, los 3 maestros de secta inmediatamente restringieron sus auras al unísono para evitar que la otra parte malinterpretara sus intenciones. Maestros de secta, han viajado miles de kilómetros para venir aquí. Por favor, perdónenme por no haber salido a darles la bienvenida. En ese momento, Bai Ye dio un paso adelante y dijo sin expresión alguna. A pesar de todo lo que dijo, Bai Ye no tenía ganas de darles la bienvenida a estas personas. En su opinión, ninguno de ellos tenía buenas intenciones de venir aquí. ¿Eres Bai Ye, el maestro de la secta de la montaña Xuanyi? La mirada del maestro de la secta de la espada era como un rayo mientras evaluaba a Bai Ye. En términos de fuerza ofensiva, la secta de la espada debería ser la más fuerte entre las 3 sectas principales actuales. Esto era especialmente cierto ya que el maestro de la secta de la espada, Song He, era incomparable en la Tierra del Sur en lo que se refiere al manejo de la espada. Todo su cuerpo emitía una poderosa intención de espada que atravesaba los ojos de los demás y les hacía sentir dolor. Así es. Jajaja, qué bien. Como se esperaba de un hombre de fama y honor. La expresión de Song He cambió mientras se reía. Bai Ye. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Cuándo se hizo famoso Bai Ye? A Bai Ye le parecía bien que lo elogiaran, pero no le gustaba que fueran mentira. Además, Bai Ye no estaba familiarizado en absoluto con este hombre. Bai Ye estaba estupefacto, sin entender por qué Song He actuaba de esta manera, en comparación con antes. Maestro de la secta Bai. Qin y Shu Xiao se miraron respetuosamente. N/O/Bel/B/Om. Ellos dos no eran como Song He, a quien le gustaba mirar a los demás con ojos críticos. Por aquí, por favor. Bai Ye de repente recuperó el sentido y se giró hacia un lado. Gracias. Bajo la dirección de Bai Ye, Qin y los demás entraron rápidamente al patio de abajo. Sin embargo, Mu Ziki aún no había aparecido, por lo que los cultivadores presentes no estaban seguros de si la otra parte era realmente una cultivadora como decían los rumores. Y ninguno de ellos se atrevió a usar su sentido espiritual para averiguarlo. No querían cortejar a la muerte. De hecho, Bai Ye no tenía intención de que Mu Ziki apareciera. ¡Qué broma! Mu Ziki era tan hermosa. ¿Y si alguien con malas intenciones la atacaba? Maestro de la secta Bai, felicitaciones por avanzar a la etapa legendaria. Este es un regalo de felicitación de nuestra secta de misterios arcaicos. Qin sacó un anillo de almacenamiento y se lo entregó a Bai Ye con una leve sonrisa. Al ver esto, Bai Ye lo aceptó sin dudarlo. Qin era realmente digno de ser el maestro de la secta de los misterios arcaicos. Los obsequios que repartía casualmente eran todos extremadamente generosos.
Era obvio lo rico que era. No era de extrañar que la secta de los misterios arcaicos pudiera estar en la cima de la Tierra del Sur. Sin embargo, desde que Qin Hue le entregó los recursos de cultivo que saqueó a Bai Ye nunca más se había preocupado por los recursos de cultivo, por lo que estos recursos de cultivo no eran nada a sus ojos. Luego, Xu Xiao y Sonne también repartieron obsequios de felicitación uno tras otro y dijeron vacilantes: Maestro de la secta Bai, ¿puedo saber qué experto de su secta ha avanzado a la etapa legendaria? ¿Puede usted? Antes de que pudiera terminar su oración, Bai Ye lo interrumpió con un gesto de la mano. Lo siento, porque mi esposa acaba de abrirse paso hace poco y su reino aún no se ha estabilizado, no es conveniente que salga. Xu Xiao. Canción él. ¿Hubo un error? La energía contenida en esa aura no parecía inestable en absoluto. Sin embargo, los dos también captaron una pieza importante de información de estas palabras. La persona que había logrado abrirse paso era la esposa del maestro de secta Bai. Sin embargo, Bai Ye solo debería estar en la fase inicial de la etapa suprema, ¿verdad? ¿Cómo logró casarse con una experta en el escenario legendario? Los dos no pudieron evitar suspirar. De hecho, Bai Ye era digna de ser el modelo a seguir de su generación. Con una esposa así, uno podría ahorrarse cientos de años de duro trabajo. Como Muziki no apareció, todos perdieron gradualmente el interés. Después de entregar los regalos, conversaron un momento con los demás cultivadores y se prepararon para partir. Bai Ye no esperaba que todo terminara tan fácilmente. No solo nadie causó problemas, sino que incluso los tres maestros de secta se comportaron de acuerdo con las expectativas. Parecía que se había preocupado demasiado. Bai Ye suspiró. Por otro lado, Qin Hue le dio la bienvenida a un amigo que no había visto en mucho tiempo. Fue una exageración para Qin Hue referirse a él como amigo, pero también fue la primera persona fuera de la secta que se enteró de la fuerza de Qin Hue. Fue Shen Ziwen, Senior. Shen Ziwen permanecía inquieto a lo lejos, sosteniendo 2 jarras de vino espirituoso de 100 años de antigüedad. No lloraba ni reía, lo que le daba un aspecto muy cómico. Qin Hue se apoyó contra la piedra azul y agitó la mano. Los ojos de Shen Ziwen se iluminaron de inmediato mientras corría y decía: Mayor, este es un regalo que preparé para usted. Si fuera en el pasado, Qin Hue estaría muy feliz, pero ahora, el vino espiritual centenario no era nada a sus ojos. ¿Viniste con tu amo? Sí. Shen Ziwen pensó que debía explicarse, por lo que rápidamente dejó el vino espiritual y explicó. Como el maestro quería venir a la secta de la montaña Xuanji para dar sus felicitaciones, también lo seguí para visitar al mayor. Poco después de regresar del reino místico de Wuji, Shen Ziwen había ingresado oficialmente al escenario supremo y se convirtió en el líder de la generación más joven de la Tierra del Sur. Fue solo cuando Su Yan también ingresó al escenario supremo que finalmente tuvo a alguien con quien competir. Pero en ese momento, de pie frente a Qin Hue, Shen Ziwen tuvo una sensación indescriptible. Parecía que cuanto más fuerte se volviera, más pequeño sería cuando se enfrentara a Qin Hue. Frente a Qin Hue, era como un grano de arena en el cielo estrellado, insignificante. Bien, la primera persona en reconocer a la secta de la montaña Xuanji como una de las 4 sectas principales debería ser la secta amarilla profunda, ¿verdad? Como si recordara algo, dijo Qin Hue. Sí, fui yo quien convenció al maestro para que lo admitiera. Después de una pausa, Shen Ziwen temió que Qin Hue lo malinterpretara, por lo que agregó: Pero, mayor, no se preocupe. No le dije a nadie sobre usted. Jeje, ¿crees que tu maestro es un idiota? Se burló Qin Hue. Shen Ziwen estaba atónito y no entendía lo que quería decir Qin Hue. Por supuesto que no. Dado que no es un idiota, ¿no sospecharía si hablaras a favor de la secta de la montaña Xuanji sin ningún motivo? Al oír esto, Shen Ziwen se quedó atónito. Sí, ¿por qué no se le ocurrió? Qin Hue se quedó sin palabras. Si no fuera por el hecho de que Long Zhen ya había enviado expertos para advertir a las diversas fuerzas en la Tierra del Sur, Qin Hue definitivamente habría borrado la inteligencia de Shen Ziwen, convirtiéndolo en un idiota. Desafortunadamente, la secta de la montaña Xuanji ya se había convertido en una existencia poderosa que la gente ya no se atrevía a provocar. Capítulo 218. Entrégasela. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. De hecho, Qin Hue admiraba bastante a Shen Ziwen. En un mundo donde los fuertes se aprovechan de los débiles, era muy admirable que Shen Ziwen pudiera persistir en proteger a los débiles. Esta fue también la razón por la que Qin Hue nunca le hizo nada a Shen Ziwen. De lo contrario, con las acciones de Shen Ziwen, Qin Hue lo habría convertido en un idiota hace mucho tiempo.
Al ver la expresión estupefacta de Shen Ziwen, Qin Hue supo que Shen Ziwen no tenía la misma previsión que él. A veces, ser demasiado ingenuo puede hacer que uno parezca tonto. Sin embargo, el maestro de la secta profunda amarilla había vivido durante cientos de años, por lo que era imposible que no lo notara. Después de todo, la secta profunda amarilla y la secta de la montaña Xuanyi nunca habían tenido ninguna relación. Dado que Shen Ziwen estaba hablando en nombre de la secta de la montaña Xuanyi, fácilmente se daría cuenta de que algo estaba pasando. Junto con el hecho de que Long Zhen había enviado expertos para advertirles hace algún tiempo, era obvio lo que estaba pasando en la cabeza de ese maestro de secta. Lo siento, mayor. Shen Ziwen finalmente se dio cuenta de la gravedad del problema y pareció avergonzado. Olvídalo. Solo ten más cuidado en el futuro. Qin Hue agitó su mano impotente. En cualquier caso, debido a Long Zhen, ya no fue posible para la secta de la montaña Xuanyi permanecer como una pequeña facción remota como antes. Además, con el avance de Mu Ziti a la etapa legendaria, era justo que la secta de la montaña Xuanyi se convirtiera en la cuarta secta principal. No había necesidad de ocultarlo deliberadamente. Qin Hue no quería revelar su fuerza, pero eso no significaba que quisiera evitar que la secta de la montaña Xuanyi se volviera más fuerte. Aunque Qin Hue se sentía así, Shen Ziwen todavía sentía que había hecho algo mal. Se quedó quieto en silencio y no se atrevió a hablar de nuevo. En ese momento, Luo Weiwei despertó repentinamente de su cultivo. Cuando vio a Shen Ziwen a su lado, se quedó un poco perpleja. Sin embargo, Luo Weiwei ya estaba acostumbrada a que Qin Hue trajera algunas figuras extrañas, por lo que no hizo más preguntas. En cambio, saltó de la piedra azul y comenzó a practicar sus técnicas marciales. Con el talento de cultivo actual de Luo Weiwei, ella creía que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera abrirse paso. Si no hubiera accidentes, ella sería la discípula más rápida en ingresar al escenario de la Tierra, después de Qin Hue. De repente, Qin Hue frunció el ceño y miró a la distancia. ¿Qué es? Shen Ziwen preguntó inconscientemente. Se acercan algunas auras, dijo Qin Hue con seriedad. Antes de que pudiera terminar su oración, un extraño artefacto espiritual de transporte aéreo apareció al final de su campo de visión. Fue extremadamente rápido. En un segundo, todavía estaba muy lejos, y al siguiente, ya había llegado por encima de la secta de la montaña Xuanyi. ¿Qué es eso? Al mismo tiempo, los líderes de las distintas facciones también comenzaron a notar el artefacto espiritual de transporte aéreo. Qin Hue se preguntó quién podría ser, ya que incluso los tres maestros de secta habían llegado. ¿Podría ser que todavía hubiera otras facciones de Dao marcial en la Tierra del Sur que no habían aparecido? ¡Qué poderosas fluctuaciones de energía espiritual! 1, 2, 3 cielos, parece que hay 5 expertos en el escenario legendario. ¿Lo que está sucediendo? Los tres maestros de secta se miraron y pudieron ver la conmoción en los ojos del otro. Ninguna facción de las tierras del sur podría enviar 5 expertos de la etapa legendaria a la vez. Incluso las 3 sectas principales tuvieron que unir fuerzas para enviar una fuerza así. ¿Podría ser la facción detrás de la secta de la montaña Xuanyi? Antes de que los tres pudieran darse cuenta, más de una docena de figuras volaron desde el artefacto espiritual de transporte aéreo y flotaron sobre sus cabezas. Como era de esperar, las 5 personas que iban a la cabeza eran todos expertos de la etapa legendaria. Emitían un aura densa y pura de Yan, que era como un sol abrasador en el cielo, lo que dificultaba mirarlos directamente. Lo más importante es que 3 de los 5 expertos de la etapa legendaria ya habían alcanzado la cima de la etapa legendaria. Una fuerza tan enorme fue suficiente para arrasar con las tierras del sur. Los demás cultivadores también eran expertos en la etapa suprema. Todos ellos tenían una energía espiritual abrasadora que se extendió y selló toda la secta de la montaña Xuanyi. Los líderes de las distintas facciones que estaban dispuestos a marcharse se vieron obligados a retirarse y solo pudieron quedarse y observar. ¿Es esta la ubicación indicada en la tablilla espiritual? Luo Feng miró a su alrededor y dijo con indiferencia. Así es. Muy bien, bajemos y echemos un vistazo, dijo Luo Feng con una expresión fría y condescendiente. Tan pronto como terminó de hablar, los 5 expertos del escenario legendario que iban a la cabeza descendieron lentamente y no ocultaron sus auras en absoluto, como si quisieran que los demás supieran que eran muy fuertes. ¿Quién es el dueño de este lugar? Dijo Luo Fengyan. Soy yo. Después de un momento de vacilación, Bai Ye dio un paso adelante y dijo. ¿Puedo preguntar quién eres y qué te pasa? Por alguna razón, sintió que la otra parte tenía malas intenciones. Entrégasela.
Luo Feng dijo con frialdad. Al oír esto, Bai Ye se quedó atónito. ¿Quién? Ya que eres tan terco, no nos culpes por lo que estamos a punto de hacerte. Tan pronto como terminó de hablar, Luo Feng golpeó directamente con su palma, lo que provocó que una gran energía espiritual surgiera hacia Bai. Ante el ataque de un experto de la etapa legendaria, Bai Ye no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto. Solo pudo observar impotente cómo la energía espiritual atacaba. Justo cuando la energía espiritual estaba a punto de aterrizar en Bai Ye, otra hebra de energía espiritual salió disparada desde atrás y llegó primero, formando una barrera que bloqueó el ataque. Auge. Ondas de energía aterradoras se extendieron continuamente sobre la barrera de energía espiritual. Sin embargo, la barrera de energía espiritual permaneció firme como una roca, sin moverse en absoluto. Muziki también apareció silenciosamente junto a Bai Ye con una expresión grave. Cuando las ondas de energía se disiparon, la barrera de energía espiritual finalmente se rompió con un estallido y se convirtió en motas de luz que se disiparon. ¿Ah, sí? Interesante. Un simple cultivador de la etapa inicial de la etapa legendaria puede bloquear mi ataque. N/O/BEL/B/JN.C/OM. Luo Feng estaba un poco sorprendido. Al ver esto, los cultivadores presentes se miraron entre sí, sin entender lo que estaba sucediendo. En particular, los 3 maestros de secta incluso pensaron que habían visto mal. ¿No deberían ser estos expertos de las fuerzas detrás de la secta de la montaña Xuanyi? ¿Por qué atacarían a su propia gente? ¿Se equivocaron? ¿Quién eres exactamente? Muziki frunció el ceño y dijo con frialdad. Jeje, ¿es ella tu carta del triunfo? Respondió Luo Feng con una pregunta. No me extraña que te hayas atrevido a actuar con tanta presunción. Bai Ye. ¿De qué estaba hablando este tipo? ¿Le pasaba algo en la cabeza? ¿Andaba por ahí vengándose de la sociedad? Lo diré una última vez. Entréguenla. De lo contrario, nadie podrá irse de aquí hoy, dijo Luo Feng sin dudarlo. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos se sorprendieron. Si solo hubiera venido a causar problemas a la secta de la montaña Xuanyi, entonces no tendrían ninguna queja. ¿Pero por qué deberían sufrir también ellos? Después de todo, esos eran 5 expertos del escenario legendario. Inmediatamente, un líder de facción se adelantó y dijo. Maestro de secta Bai, ¿qué hiciste exactamente? Date prisa y entrégasela. Bai Ye miró en dirección a la voz. Recordó que esa persona había sido muy respetuosa con él hace un momento y quería adorarlo como a su propio padre. No esperaba que esa persona fuera la primera en dar un paso adelante. Sin embargo, Bai Ye no estaba enfadada. En un momento de vida o muerte, nadie tenía tiempo para pensar en cosas así. Sin embargo, sería absolutamente imposible para él confiar en la secta de la montaña Xuanyi en el futuro. Sí, maestro de secta Bai, entregue rápidamente a esa persona. Pronto, alguien más intervino. Para que la secta de la montaña Xuanyi se levante en tan poco tiempo, deben haber hecho algo vergonzoso. HMPH, lo sospeché hace mucho tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, la actitud de todos cambió drásticamente. Todos comenzaron a culpar a Bai Ye, ya no tenían el tono de felicitación que tenían antes. Solo Bai Ye permaneció tranquilo y sereno. Porque sabía muy bien que la persona más fuerte del mundo espiritual central estaba en la secta de la montaña Xuanyi. Así que, sin importar de dónde vinieran estos tipos, serían ellos quienes eventualmente tendrían que pagar el precio. Capítulo 219. Enviado de la Tierra Sagrada Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Si fuera en el pasado, Bai Ye podría haber estado preocupado, pero desde que Qin Hue le mostró a Bai Ye su experiencia en el reino de los misterios profundos y el reino Asura, había entendido algo. Incluso si todos los expertos del mundo central espiritual unieran sus fuerzas, no serían rival para Qin Hue. Qin Hue incluso podría aplastarlos a todos fácilmente con una sola mano. Por lo tanto, Bai Ye no tenía el más mínimo miedo del amenazante e irrazonable Luo Feng. No se podía evitar. Después de todo, él era el que tenía un hermano menor poderoso. Maestro de la secta Bai, entregue rápidamente a la persona que quiere. ¿Está tratando de matarnos a todos? Finalmente, el maestro del clan Wang no pudo evitar hablar. Con él tomando la iniciativa, los otros patriarcas de los 5 grandes clanes inmediatamente intervinieron, criticando frenéticamente a Bai Ye. Parecían como si quisieran tomar acción personalmente y capturar a Bai Ye, para luego obligarlo a entregar a la persona que Luo Feng quería. A los ojos del maestro del clan Wang y los demás, no dudaban del hecho de que había una facción que apoyaba a la secta de la montaña Xuanyi.
Pero ahora, la secta de la montaña Xuanji claramente había ofendido a una facción aún más fuerte. De lo contrario, ¿por qué serían asediados por 5 expertos de la etapa legendaria? Sin embargo, de hecho, Bai Ye no tenía idea de a quién quería que entregara Luo Feng. Había estado en la secta de la montaña Xuanji recientemente y no había ido a ningún lado, así que ¿cómo podía Bai Ye saber lo que quería decir? N/O/Bel/B/B/JN12/OM. Solo Yekin y los otros dos permanecieron en silencio y optaron por mirar fríamente desde el margen. A diferencia de los patriarcas de los 6 grandes clanes, ellos ya habían discutido antes de venir y sabían que la facción que se encontraba detrás de la secta de la montaña Xuanji definitivamente no era simple. Por lo tanto, a menos que la situación fuera completamente urgente, no tomarían partido en absoluto. ¿Qué pasaría si la facción detrás de la secta de la montaña Xuanji saltara de repente y matara instantáneamente a Luo Feng? Esta fue también la razón por la que pudieron convertirse en los 3 maestros de secta. Ya sea por su fuerza o su previsión, superaron con creces a los demás cultivadores presentes. ¿Qué? ¿Aún no estás dispuesto a entregarla? Luo Feng entrecerró los ojos con intención asesina. Bai Ye. No es que Bai Ye no quisiera entregar a esa persona, simplemente no sabía de qué estaba hablando la otra parte. Parece que quieres hacer esto a las malas. Luo Feng agitó la mano. Destruyan este lugar. ¿Sí? Al escuchar esto, los otros 4 expertos de la etapa legendaria inmediatamente hicieron circular su energía espiritual y se prepararon para atacar. ¡No! El patriarca del clan Wan se sorprendió. Maestro de secta Bai. Entréguelo rápidamente. Bai Ye permaneció inexpresivo, como si no hubiera escuchado las palabras del maestro del clan Wan. Respiró profundamente y decidió usar su carta del triunfo. Hermano menor, ayúdame. Antes de que pudiera terminar de hablar, una bola de energía espiritual bloqueó repentinamente su boca, seguida por la voz impaciente de Qin Hue. Está bien, deja de gritar. A lo lejos, Qin Hue sostenía una jarra de vino en la mano, su ropa blanca ondeaba mientras caminaba como un inmortal. Su temperamento era incomparable y su apariencia era extremadamente atractiva. Incluso un hombre se quedaría aturdido por un momento al verlo. Al ver esto, Bai Ye se frotó las manos torpemente y señaló a Luo Feng. Hermano menor, no sé de dónde salieron estos tipos, pero insistieron en que les entregara a alguien e incluso me atacaron. Ni siquiera sé qué está pasando. Qin Hue. ¿Quién era el hermano mayor aquí? ¿Por qué su hermano mayor sonaba como si fuera un niño pequeño que se quejaba con sus padres? Hablando de eso, no parecía ser la primera vez que esto sucedía. Es él. Al ver a Qin Hue, Yekin se quedó atónito por un momento antes de revelar una expresión increíble. No solo Yekin, sino también Xu Xiao y Songe también se sorprendieron, porque habían visto a Qin Hue antes. Lo habían visto en la guerra del campo llano unos meses atrás. En ese momento, Qin Hue era como un dios que había descendido al mundo mortal. Incluso podía matar a los expertos de la etapa legendaria con un solo golpe. Incluso el gran dragón del vacío murió instantáneamente. Al final, cambió el rumbo y salvó la tierra del sur. Como Qin Hue no ocultó deliberadamente su apariencia, los 3 sabían cómo era y tenían una profunda impresión de él. No puedo creer que esté aquí. Yekin finalmente entendió por qué la secta de la montaña Xuanji pudo ascender tan rápido. Con un experto como él al mando, ¿cómo podrían no ascender? Con la fuerza que Qin Hue había mostrado en la guerra del campo llano y el hecho de que había matado fácilmente al santo Wuji en el reino místico Wuji, muy probablemente era un experto en la etapa santa. Para un experto en la etapa santa, todos los que estaban por debajo de la etapa santa eran tan débiles como una hormiga. Si Qin Hue era un experto en la etapa santa, entonces incluso en el continente central, no podía ser subestimado, y mucho menos en las tierras del sur. No es de extrañar que Bai Ye hubiera sido tan intrépido desde el principio. Al pensar en esto, Yekin y los otros 2 no pudieron evitar suspirar de emoción nuevamente. Originalmente, pensaron que ya era muy afortunado para Bai Ye tener una esposa de escenario legendario que le había ahorrado unos cientos de años de duro trabajo. Al final, no esperaban que incluso tuviera un hermano menor en el escenario santo que pudiera salvarlo de miles de años de duro trabajo. ¿Quién eres? Luo Feng frunció el ceño. Por alguna razón, no podía ver a través del cultivo de Qin Hue. ¿No debería ser yo quien te pregunte eso? Qin Hue bebió un trago de vino y dijo borracho. Olvídalo. Ya sé de dónde eres. Qin Hue continuó. No esperaba que los expertos de la tierra sagrada del Yang puro nos encontraran tan rápido. ¿Conoces la tierra sagrada del Yang puro?
La expresión de Luo Feng cambió drásticamente. Por supuesto. Qin Hue dijo significativamente. Creo que nuestra secta de la montaña Xuanyi no debería haber ofendido la tierra sagrada del Yang puro, ¿verdad? No era que Qin Hue supiera mucho sobre la tierra sagrada del Yang puro, pero las técnicas de cultivo que cultivaban eran demasiado especiales. Podía notarlo de un vistazo. Desde el maestro sagrado Yang puro hasta Luo Weiwei, todos eran fácilmente discernibles. Ya que sabes quiénes somos, entrégasela, dijo Luo Fengyan. Si la quieres, pídele a tu amo que la consiga él mismo. Qin Hue se encogió de hombros. ¿Cómo te atreves? Luo Feng estaba furioso. No pienses que eres invencible solo porque tienes algo de fuerza. Así es. Soy invencible. ¿Cómo lo supiste? Luo Feng abrió la boca, sin saber qué responder por un momento. Estás cortejando a la muerte. Dijo la proyección mientras Qin Hue agarraba su cabeza. El experto del escenario legendario que seguía a Luo Feng resopló con frialdad. Su figura brilló y desapareció instantáneamente de su lugar original. En el siguiente segundo, este experto del escenario legendario apareció detrás de Qin Hue y lo golpeó. Quería que este joven desvergonzado pagara el precio. Hermano menor Qin, ten cuidado. Gritó Muziki con sorpresa. Estallido. Con un estruendo sordo y el sonido de huesos rompiéndose, aquel experto del escenario legendario cayó inmediatamente como barro, sangrando por sus 7 orificios, y terminó inconsciente. Muziki. Luo Feng. Todos. Hubo un silencio sepulcral. Todos estaban desconcertados. Estaban desconcertados sobre quién hirió al experto del escenario legendario, ya que ninguno de ellos vio a Qin Hue moverse. ¿Tienes tanta prisa por morir? Qin Hue se quedó estupefacto. ¿Qué lo hiciste a Luo Ku? Después de un rato, Luo Feng finalmente reaccionó y apretó los dientes. No te preocupes, ahora te toca a ti. Qin Hue sonrió y movió su dedo. Auge. El aire explotó cuando una energía espiritual con forma de semicírculo cruzó instantáneamente 1000 metros y golpeó a Luo Feng. PFFT. Antes de que el lastimoso Luo Feng pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, explotó en una niebla sangrienta que se dispersó ligeramente. Estaba más muerto que muerto. Luo Feng no mostró ninguna piedad cuando atacó a Bai Ye hace un momento, por lo que Qin Hue, naturalmente, no mostraría ninguna piedad ahora. Capítulo 220. Piérdete. El aire se congeló y toda la secta de la montaña Xuanyi quedó en silencio. Después de ser golpeado una vez, el experto en la cima del escenario legendario fue asesinado. Qin Hue estaba desconcertado. Todos se miraron unos a otros, sintiéndose poco realistas. Esto fue especialmente cierto en el caso de los patriarcas de los 6 grandes clanes. Estaban tan asustados que casi cayeron al suelo, con el rostro pálido como el papel. No eran parte del círculo de combate superior durante la guerra del campo llano, por lo que no conocían a Qin Hue. Sin embargo, la escena frente a ellos les dijo qué tipo de existencia se ocultaba en la secta de la montaña Xuanyi. Como expertos del escenario supremo, sabían muy bien lo aterradores que eran los expertos del escenario legendario. Después de todo, a pesar de su talento, era muy probable que nunca pudieran alcanzarlo en toda su vida. De lo contrario, las 4 sectas principales no habrían dominado la Tierra del Sur durante miles de años. Entre ellos, la secta Brisa del Trueno había sido degradada directamente después de perder a su experto de la etapa legendaria. Por lo tanto, se pudo ver lo difícil que fue avanzar a la etapa legendaria. Sin embargo, el joven frente a él había matado fácilmente a un experto en la cima de la etapa legendaria con un solo movimiento. ¿Estaban soñando? Los 6 patriarcas se miraron y temblaron. De repente recordaron lo que acababan de decir. ¿Qué pasaría si Bai Ye decidiera seguir con el asunto? ¿Terminarían como Luo Feng? Si incluso los patriarcas de los 6 grandes clanes eran así, entonces había aún menos necesidad de hablar de los cultivadores de la tierra sagrada del Yang puro que habían venido con Luo Feng. Todos estaban estupefactos y congelados en su lugar. N/O/Bel/B/JN.C/OM. Debido a que la ubicación de la misión estaba en las tierras del sur, solo habían venido 5 expertos de la etapa legendaria. En un abrir y cerrar de ojos, uno murió y el otro resultó herido. En cuanto a la otra parte, lo único que hizo fue mover el dedo. ¿Cómo se suponía que lucharían contra alguien así? Si Qin Hue moviera su dedo unas cuantas veces más, todos morirían aquí. ¿Cómo podría haber un experto tan aterrador en la Tierra del Sur? En ese momento, la sangre de Luo Feng que se había dispersado por el viento de repente se revirtió y se condensó en un cuerpo en el aire.
Sin embargo, su aura había disminuido claramente en gran medida y casi había caído del nivel legendario. ¿Cómo te atreves a matarme? La expresión de Luo Feng era fea mientras decía con incredulidad. Si no fuera por el hecho de que tenía una técnica secreta especial que le permitía condensar nuevamente su carne y sangre, ese golpe lo habría aniquilado directamente. ¿Eh? ¿No estás muerto? Qin Hue parecía confundido. Luo Feng. Luo Feng se preguntó si Qin Hue había escuchado lo que dijo. HMPH, incluso si eres un experto en la etapa santa, la tierra sagrada del Yang puro definitivamente no te dejará ir si me matas. Luo Feng apretó los dientes. No importaba, todavía estaba en la cima de la etapa legendaria. Dado que Qin Hue podía matarlo en un instante, significaba que Qin Hue había trascendido claramente la etapa legendaria y había alcanzado la etapa santa. Sin embargo, para otras facciones, el escenario santo podría ser una existencia suprema, pero para las 8 grandes tierras sagradas, no era nada. Sin mencionar a un experto en la etapa santa, incluso un experto en la etapa gran santo definitivamente tendría que pagar el precio si matara a alguien de la tierra sagrada Yang puro. Había una vez un experto de la etapa del Gran Santo que había asesinado en secreto a un cultivador de la etapa suprema de la tierra sagrada del Yang puro. Al final, se enteraron y lo persiguieron hasta el borde del mundo central espiritual. Fue asesinado sorprendentemente y su cabeza quedó colgada fuera de la tierra sagrada del Yang puro. Se podía ver cuán protegidos estaban los miembros de la tierra sagrada Yang puro. Además, la identidad de Luo Feng era especial y su talento era extraordinario. Además, era muy probable que entrara en el escenario santo en el futuro. Si lo mataban, la tierra sagrada del Yang puro definitivamente no dejaría el asunto en paz. Desafortunadamente, no debería haber provocado a Qin Hue. ¿Ah, sí? ¿Y qué? La expresión de Qin Hue era tranquila, sin ningún rastro de pánico. Luo Feng abrió la boca y se quedó sin palabras por un momento. En el pasado, no era que Luo Feng nunca se hubiera encontrado con una crisis de vida o muerte, pero siempre que revelara su identidad como miembro de la Tierra Sagrada Yang puro, la actitud de la otra parte definitivamente daría un giro de 180 grados. Esta fue la primera vez que Luo Feng se encontró con alguien tan indiferente como Qin Hue. Después de un momento de silencio, Luo Feng finalmente se preparó y dijo: «Eres demasiado arrogante». ¿Es eso así? Una sonrisa burlona apareció en los labios de Qin Hue. ¿No fuiste tú quien atacó desde el principio solo porque creías que eras más fuerte? Luo Feng se quedó sin palabras nuevamente, incapaz de refutar. De hecho, desde el momento en que llegó a la secta de la montaña Xuanyi, había mantenido una actitud condescendiente. Después de todo, en su opinión, era simplemente imposible que existiera una existencia más fuerte que él en este lugar. A sus ojos, le resultó extremadamente fácil aplanar ese lugar. Eso fue hasta que apareció Qin Hue. Está bien, no insistiré en el asunto de que lastimaste gravemente a Luo Ku. Siempre que nos des a la persona que queremos, nos iremos de inmediato. Luo Feng respiró profundamente e hizo una concesión. Al oír esto, Qin Hue se quedó sin palabras. ¿Acaso este tipo no entendía la situación? Te dije que llamaras a tu amo para que viniera personalmente. Qin Hue levantó los ojos y dijo con indiferencia: «Además, no es necesario que regreses». Tan pronto como terminó de hablar, Qin Hue señaló el aire. «¡No!». Como si se diera cuenta de algo, los ojos de Luo Feng se abrieron de repente, revelando una expresión asustada. Estallido. Con un estallido sordo, Luo Feng explotó nuevamente en una niebla sangrienta. Sin esperar a que la niebla de sangre se condensara, una luz dorada brilló y la devoró directamente. Esta vez, Luo Feng ya no pudo ser revivido. Qin Hue nunca había sido misericordioso con personas como él. Después de lidiar con Luo Feng, Qin Hue miró a los otros 3 expertos de la etapa legendaria. ¿Quieren continuar? Los 3 se recuperaron inmediatamente y menearon la cabeza. Entonces piérdete. La voz de Qin Hue era como un trueno primaveral, atravesando el oro y partiendo la piedra. Sacudió a todos los cultivadores presentes hasta que se marearon y casi se desmayaron. HMPH, cuando llegue el anciano Luo, ni siquiera sabrás cómo moriste. Susurró un experto del escenario legendario con una mirada siniestra. Estallido. Con otro estallido sordo, el experto en escenario legendario se convirtió inmediatamente en una niebla sangrienta, tan hermosa como los fuegos artificiales. Todos. ¿No era demasiado aterrador ser destruido solo por decirle unas pocas palabras? Al ver esto, los 2 restantes no se atrevieron a decir nada más.
Se apresuraron a traer a Luo Ku, quien había sido gravemente herido por la reacción violenta, y abordaron el artefacto espiritual de transporte aéreo con algunos expertos del escenario supremo y se fueron apresuradamente. Solo cuando el artefacto espiritual de transporte aéreo desapareció por completo en el horizonte, todos recuperaron el sentido común. Aún consideraban que toda la situación era algo absurda. Una fuerza que podría arrasar las tierras del sur había huido así como así. El hermano menor es poderoso. Bai Ye corrió felizmente y gritó. ¡Qué lástima! Esos dos no tenían nada bueno en su haber. Qin Jue. Por cierto, ¿qué querían de nosotros? Bai Ye estuvo confundido todo el tiempo y no sabía de qué estaba hablando la otra parte. Jeje, son cultivadores de una de las 8 grandes tierras sagradas del continente central. Están aquí solo para encontrar a alguien. ¿A quién están buscando? Preguntó Bai Ye. Ya sabes, el campeón del torneo Puerta de la Montaña. De hecho, desde el momento en que Lu Feng y los demás aparecieron, Qin Jue ya había entendido lo que estaba pasando. Junto con la extraña sensación que Luo Weiwei estaba sintiendo hace algún tiempo, era obvio que la tierra sagrada Yang Puro había usado algún método para detectar su linaje, por lo que habían enviado personas a investigar. Quizás la persona que envió a Luo Feng fue el santo Yang Puro, el padre de Luo Weiwei. De lo contrario, Qin Jue no les habría pedido que le dijeran a su maestro que viniera personalmente. De hecho, con la fuerza de Luo Feng y los demás, realmente podrían arrasar con las tierras del sur. Sin embargo, nunca en 1.000.000 de años Luo Feng esperaría encontrarse con alguien como Qin Jue y perder la vida. ¿Es esa chica? Bai Ye se quedó atónita por un momento antes de asentir. Eso es cierto. Ella realmente no cultiva la técnica de cultivo de nuestra secta de la montaña Xuanyi. Además, su aura es muy similar a la de esas personas de ahora.